Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos en este evento con la Embajada de Australia. Mi nombre es Alejandra Zapata y hago parte del equipo de Consejería Académica y Relaciones Internacionales de Colfuturo. Hoy nos acompaña Camilo Peña, quien es el director de Desarrollo de Negocios del sector educativo de la Embajada de Australia. Nos estará hablando un poco, nos estará hablando un poco de la oferta académica que hay en cuanto a posgrados, qué opciones de financiación hay, los rankings y por qué estudiar en Australia. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, si en algún momento de la presentación tienen alguna duda, pregunta, pueden ir escribiéndola al chat que al final las vamos a leer para que Camilo les dé respuesta. Quiero recordarles que con esta sesión iniciamos los eventos con diferentes universidades con las que tenemos convenio alrededor del mundo. Hoy, por ser la apertura con la embajada, es a las 10 de la mañana, pero a partir de la siguiente semana los webinars serán a las 5 de la tarde. Entonces pueden ver toda esta programación en nuestra página web, en Instagram, en Twitter, para que se puedan agendar y no perderse de estos eventos. Entonces, sin nada más que decir, bienvenido Camilo por estar aquí con nosotros y puedes iniciar. Gracias por la invitación. Bueno, a todos. Ya veo 33 personas conectadas, entonces muchas gracias por ser parte de este espacio. En las próximas 3 semanas van a ver mucho más en detalle la oferta de las diferentes universidades australianas que tienen convenios con Colfuturo, convenios bastante generosos, de los mejores que hay actualmente entre los dos países. Entonces, los invito a que ojalá se puedan conectar las siguientes sesiones donde aprenderán mucho más sobre la oferta académica de las universidades. Hoy quiero abrir estas sesiones o esta iniciativa contándoles un poco de cuáles son los beneficios en general de estudiar en Australia y por qué tantos estudiantes han escogido Australia como destino académico. Actualmente y en los últimos 2-3 años hemos tenido aproximadamente unos 20,000 estudiantes colombianos estudiando en Australia. Las convocatorias de Colfuturo han sido bastante exitosas, siempre con números importantes. La anterior teníamos los últimos números, aproximadamente 148 estudiantes beneficiados como parte del programa de crédito beca de Colfuturo para asistir a universidades australianas. Entonces, voy a contarles un poco cuáles son esas razones por las cuales tantos estudiantes están escogiendo Australia como destino educativo. En este caso, muy enfocados en estudios de posgrado. Voy a compartir un video que resume y les cuenta muy rápidamente cuáles son esos highlights que hacen de Australia un destino importante. Me cuentas, por favor, Alejandra, cuando compartas, si se escucha bien. ¿Ahí lo pueden ver, Sí. Alejandra? Wow. Perfecto, ahí se escucha. Where your unique Australian story begins. Become part of one of the most popular international student destinations in the world. Share with our wonderful people, discover our incredible places, and find your ideal study pathway and that dream job you always wanted. Discover how to be an innovative, agile thinker in universities with one of the most advanced R&D ecosystems that have produced 15 Nobel laureates, like Google Maps, Polymer banknotes, the pacemaker, black box flight recorder, Wi-Fi, and so much more. In Australia, we have one of the best higher education systems in the world. Our universities rank in the world's top 50 in a wide range of study areas, with emphasis on student experience and graduate outcomes. While you are studying and after your graduation, you will be able to gain work experience with a great range of employment opportunities. Australia is a great place to live and study. Some of the best student cities in the world are in Australia, where you will enjoy a high standard of living, feel welcome in a multicultural society, and make the most of the Australia's great outdoors.
Join the Great Australian International Alumni community with over 2.5 million alumni making a global difference. Our irrepressible optimism, outward looking, free thinking, high quality of life, and the education we offer for everybody is the Australian experience. Entonces, vamos, espero que este video les haya dado un poquito de cuáles son una idea de los puntos más importantes, pero ahora vamos a pasar a la presentación para mirar otros aspectos mucho más en detalle. Entonces, la sesión en los próximos días o en las próximas semanas, un viaje por Australia, es un destino innovador desde todo punto de vista y ya les voy a contar cuáles son las razones. Para promover Australia nos enfocamos en estos 6 aspectos que son los que caracterizan al país principalmente. Uno, la diversidad, no solo en la diversidad cultural desde el punto de vista de estudiantes de diferentes países, sino la diversidad académica, empleabilidad que es clave para todos los estudiantes durante su experiencia en Australia y después también el entorno que esperemos que al cual tengamos acceso todos muy pronto, la calidad de la educación que se ve reflejada en los rankings de sus universidades, experiencia estudiantil y el enfoque visionario que tiene Australia como país. Para las personas que siempre se han preguntado cuántos estudiantes colombianos van a Australia y a qué ciudades, esta diapositiva resume exactamente a dónde van. El destino favorito para estudiantes colombianos es Victoria o Melbourne más específicamente, o la mayoría van a Melbourne con un 35%, New South Wales con un 33%, Queensland con 23%, entonces digamos que entre esos 3 estados se concentran la mayoría de los estudiantes colombianos y en los otros estados ya tenemos porcentajes mucho más bajitos, Western Australia con 5.3, South Australia 2.2 y ya a niveles mucho más bajos lo que es Tasmania, el territorio capital y el territorio del norte. Todos estos estados, por supuesto, tienen una opción bien interesante de universidades, muchas de estas con convenios con Colfuturo, por eso las opciones son bastante amplias. Y estas son las razones por las cuales tantos estudiantes escogen Australia como destino educativo. Primero, el clima. Creo que los estudiantes colombianos casi siempre les atrae un poco más el clima caliente. Australia tiene clima semitropical y tropical en algunas de sus ciudades, con casi que verano todo el año en algunas ciudades como Brisbane o en el norte de Queensland. Es un país totalmente multicultural, casi que el 49% de los estudiantes, de su población, nació fuera de Australia, uno de sus padres nació fuera de Australia, lo que hace que los colombianos sean muy bienvenidos. Debido a sus políticas migratorias, la mayor parte de las personas que viven en Australia lo hacen por estudios o por trabajo. Esto hace que tenga una de las poblaciones más educadas en el mundo. Antes de pandemia, Australia tenía el récord a nivel mundial con más años de crecimiento económico continuo, con 28 años de crecimiento económico continuo, lo que hace que después de COVID sea uno de los países que están en mejor posición para recuperarse económicamente y ya vemos una recuperación importante de la economía llegando a niveles incluso pre-COVID. El dólar australiano casi siempre está mucho más favorable que el dólar americano, lo que hace una gran diferencia también en términos de costos de educación. La posibilidad de empleo siempre ha sido muy atractiva para los estudiantes colombianos que pueden estudiar mientras estudian y adicionalmente sus parejas, si viajan con familia o viajan con pareja, sus parejas también tienen esta posibilidad con uno de los salarios mínimos más altos del mundo, poco más de $18 la hora. Y pues por supuesto siempre ha sido un país bastante seguro, bastante bioseguro actualmente con infraestructura de punta. Ahora vamos a hablar un poco del entorno de formación, lo que hace que Australia sea un país con un entorno muy acogedor, inclusive y viable. Australia tiene algunas de las mejores ciudades del mundo para vivir, de acuerdo al último Global Livability Index, que mide las ciudades más habitables del mundo. Australia tiene 4 ciudades. Por muchos años Melbourne estuvo en el primer lugar. Pero ahora ya pasó a un lugar más bajito, pero aún así tenemos 4 ciudades entre las mejores 10 del mundo para vivir. Adelaida en tercer lugar, Perth en sexto lugar,
Melbourne en 9º lugar y Brisbane en 10º lugar, lo cual habla muy bien de la calidad de vida en sus ciudades. Casi siempre nos inclinamos hacia una ciudad específica de pronto porque tenemos un amigo o un familiar, pero todas las ciudades son muy diferentes, por eso es imposible entender muy bien cuáles son las diferencias que ofrecen cada una de esas, para no necesariamente escoger una ciudad con base en un amigo que tenemos, un familiar, con base en la experiencia que queremos vivir, no solo académicamente, sino personalmente. Un resumen muy rápido de las personas que quieren ciudades muy grandes. Tenemos a Melbourne y a Sydney, pero son totalmente diferentes. Sydney es una ciudad con una cultura playera, con un verano espectacular, con una vista increíble en todas partes de la ciudad, con playas muy importantes como Bondi, Coogee, Bronte, muy moderna, mientras que Melbourne es totalmente diferente. Es una ciudad también muy grande, pero mucho más cultural, no, a pesar de tener playa, no tiene esa cultura playera que tiene Sydney. Y es un poco más fría a pesar de tener estaciones marcadas. Es una ciudad que se caracteriza por sus actividades culturales, el Grand Prix de Fórmula 1, el Australian Open de tenis, muchos restaurantes, muchos bares y actividades culturales. Adelaide con un porcentaje muy bajito de colombianos, creciendo rápidamente, con un sector vinícola importante, restaurantes con estaciones más marcadas. Canberra totalmente diferente, una ciudad creada para el gobierno y para los estudiantes, con calles perfectas, con una población muy pequeña de estudiantes colombianos también. Perth totalmente diferente al otro lado de Australia, con una cercanía a Asia que la hace única, una ciudad minera donde la minería ha traído recursos importantes e innovación importante en la ciudad, con vuelos muy baratos a Indonesia, Singapur, Hong Kong, Tailandia. Brisbane totalmente diferente, nuevamente una ciudad más turística con clima semitropical, no tiene playa, tiene una playa artificial en el centro de la ciudad, pero está a 1 hora de Gold Coast, donde está el paraíso de los surfistas, y Darwin totalmente diferente, Hobart para las personas que quieren experimentar mucho más todo lo que es el aire libre, lo que tiene que ver con ecología, perfecto en ese sentido. Entonces, ciudades totalmente diferentes que cumplen con las expectativas dependiendo de lo que quiera el estudiante. Para poner en contexto, Australia comparado con países, adicionalmente con Colombia, acá vemos que Australia es 7 veces aproximadamente más grande que Colombia, pero con la mitad de la población. Y un poco sobre el dólar australiano, la comparación con las otras monedas, está 2.790 pesos, un dólar australiano. Un poco de por qué Australia es considerado un país visionario, cómo nuestras universidades son muy enfocadas en la investigación, porque tiene ese enfoque visionario. Varios inventos de los más representativos a nivel mundial vienen de Australia, vienen de universidades australianas, algunos, entre esos tenemos el Wi-Fi de alta velocidad, el oído biónico, la caja negra de los aviones, los billetes de polímero que se utilizan en varios países, la vacuna para el cáncer cervical. Entonces sus universidades y el país en general invierte mucho en investigación, es un país muy innovador. Calidad es clave y más a la hora de aplicar a un programa de crédito beca de Colfuturo, porque no solo tiene que ver con los rankings, sino con otros aspectos. En Australia el tema de calidad es fácilmente identificable, solo tenemos 43 universidades, muy diferente a otros países donde hay más de 2.000, 3.000 instituciones de educación superior. En Australia solo hay 43 universidades, de esas 43, 41 son públicas, lo cual no afecta lo que paga un estudiante internacional, pero sí significa que recibe recursos importantes del gobierno australiano. En este momento o antes de pandemia éramos el tercer destino más popular para estudiantes internacionales en el mundo. Somos el cuarto destino más popular para estudiantes que aplican al programa de crédito beca de Colfuturo. Y tenemos más de 500.000 de estudiantes internacionales de más de 190 países. Los rankings son muy importantes, especialmente en este proceso, y Australia le va muy bien. De esas 43 universidades, acá tenemos, de acuerdo al QS del 2020, tenemos 17% en el top 100. Tradicionalmente tenemos entre 6 y 8 en el top 100, casi todas con convenios con Colfuturo.
Y en top 200 un 54% y tenemos universidades en el top 50 en rankings mundiales en estas áreas que se mencionan acá. En Australia existe la iniciativa ERA, Excellence in Research Australia, que mide la calidad de la investigación en universidades australianas, dándole un puntaje de 1 a 5. 5 significa que está muy por encima a nivel mundial. Esa iniciativa es muy importante a la hora de escoger un programa para aplicar al programa de Colfuturo, porque es un paso muy importante en la aplicación. Entonces, en esa búsqueda es muy importante enfocarse en las áreas que tienen puntajes más altos, porque significa que son las más importantes a nivel mundial. Acá un poco sobre el ranking de las universidades mejor rankeadas en Australia. Como les decía, todas estas, tal vez casi todas tienen convenios con Colfuturo. Hay otras que tienen convenios, excelentes universidades que no están en los primeros lugares, pero que en sus áreas específicas son de las mejores a nivel mundial. Por ejemplo, la Universidad de Curtin en temas de minería, por ejemplo, la Universidad de James Cook en temas de biología marina. Son universidades claves que se posicionan muy bien a nivel mundial en áreas muy específicas, no solo en rankings generales. En temas de la diversidad académica, pues acá podemos ver un resumen de dónde están ubicadas las universidades australianas. En todas las ciudades principales tenemos universidades de las que tienen convenios con Colfuturo, que ustedes podrán escuchar en los próximos días. Entonces, en New South Wales, por ejemplo, tenemos la Universidad de Macquarie muy activa en el programa de Colfuturo, la Universidad de UTS con unas becas también importantísimas como parte de este convenio de Colfuturo, la Universidad de Sydney también. Entonces, en todas las ciudades hay una buena distribución de las diferentes universidades, de las top a nivel mundial, de unos rankings un poquito por debajo, o también de las que son más especializadas o que están ubicadas en sitios regionales. Estos son los títulos más comunes para aplicar en Australia. La mayoría de estudiantes que aplican al programa de Colfuturo aplican a maestrías de coursework, que son las más tradicionales. En su mayoría la duración es de 1.5 años a 2 años. Creo que las maestrías de menos de 2 años poco a poco han estado desapareciendo y los estudiantes siempre prefieren 2 años por la posibilidad de una visa de postdoctorado que les permite permanecer en el país por más tiempo. Las maestrías por investigación son excelentes y es donde más ayudas económicas hay, pero menos estudiantes aplican a estas. Y ya a nivel doctorado también tenemos diferentes opciones. En la aplicación al Colfuturo vemos unos números bajos en términos de doctorado, pero también hay becas importantes en este espacio. Acá pueden ver un poco cuáles son esas diferencias entre los diferentes programas de doctorado que hay. Las universidades regionales también son muy importantes para el gobierno y por eso empujamos mucho algunos de los destinos. Seguramente no han escuchado algunas de estas ciudades, pero todos ofrecen algo muy interesante dependiendo de su ubicación. Los temas que les decía, ecología, biología marina, minería, temas relacionados con el medio ambiente. Entonces también es importante tener en cuenta la posibilidad de estudiar en estas universidades. Australia le da muy bien en términos de experiencia estudiantil. Fue el primer país en el mundo en implementar una ley de protección para estudiantes internacionales que establece deberes y responsabilidades que tienen que tener las universidades con los estudiantes y por eso nos va muy bien en las tasas de satisfacción. Entonces, las universidades van a estar siempre muy activas en darle apoyo a los estudiantes en temas religiosos, legales, sociales, de carreras. Entonces se van a sentir muy acompañados siempre por parte de las universidades en este sentido. La empleabilidad es uno de los aspectos claves a la hora de promover Australia como destino académico, no solo durante los estudios, sino después de los estudios. Por eso es que la visa de estudiante permite la posibilidad de trabajar. En este momento, la visa principal para todos los estudiantes es la visa subclase 500. Esta visa se sigue procesando en Santiago de Chile, pero casi todo el proceso es en línea, entonces no hay ninguna diferencia. Esta visa le permite a los estudiantes trabajar por lo menos 40 horas quincenales y tiempo completo. En vacaciones, las parejas de los estudiantes también tienen beneficios en términos de trabajo y existe la visa subclase 485 que tiene el stream que es relevante en este caso, que es el de post-study, que le permite a los estudiantes también un año, casi 2 años adicionales de trabajo para que puedan aplicar lo que aprendieron en ese tiempo.
Esta es una iniciativa que venimos promoviendo hace un tiempo que se llama Study with Australia Online. Es una iniciativa en sociedad con la plataforma británica Future Learn, donde presentamos cursos cortos y microcredenciales que ofrecen universidades australianas. Casi siempre tenemos entre 55 y 60 cursos, muchos de estos son gratis, otros solo cobran el certificado digital, otros tienen un modelo de suscripción que tiene FutureLearn, pero hay temas bastante interesantes. Acá, por ejemplo, hay uno para mejorar el resultado del speaking de IELTS, hay otro en Data Analytics for Decision Making, hay temas de liderazgo, entonces una buena oportunidad en estos tiempos de tener acceso un poco de de la educación australiana y ver cuáles son esas características que tienen los académicos australianos, cómo son las clases y ver mucho más en detalle o experimentar más en detalle las clases con académicos australianos. Esta es la página web para estudiantes internacionales del gobierno de Australia, que es studyinaustralia.gov.au. Es una fuente de recursos interesante de por qué estudiar en Australia, sistema educativo, cómo aplicar, y también tiene una herramienta de búsqueda que es bastante útil, uno para buscar cursos, si ponen las primeras letras del curso donde quieren cursar, por ejemplo, engineering, ponen las primeras letras y ya les sale las diferentes opciones que pueden filtrar por posgrado en este caso, si quieren por estado, y esa misma herramienta de búsqueda es bastante útil a la hora de buscar las becas que están disponibles por parte de las universidades australianas, que son convenios que se tienen actualmente con Colfuturo. ¿Hace cuánto? Perdón, que me dicen que se cortó el audio. No, pero se está escuchando bien, Camilo. ¿Sí? Sí, 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 Ah, debe bien. ser el No, internet. Sí, alguien que se aquí escucha que bien. Perfecto. Entonces, disculpas por la interrupción. Entonces, esta página es un recurso bastante interesante para aprender mucho más en detalle sobre qué tiene Australia como destino educativo, en caso de que tengan preguntas adicionales. Este es un resumen muy rápido de cuáles son los beneficios de estudiar en Australia, pero espero que tengan preguntas adicionales que vamos a contestar en los próximos minutos. Muchas gracias. Entonces, ya Listo. quedamos muy atentos a cualquier pregunta que puedan tener. Perfecto. Entonces, ven, listo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Como les escribí en el chat, esta grabación se va a enviar en los próximos días a sus correos electrónicos, entonces no se preocupen. Milena Moncada pregunta, ¿podrías hablar de los costos de vivienda y manutención? Sí, los costos de vivienda tienen una variación gigante y de ahí viene la mayor parte del presupuesto que calcula un estudiante. Pero esas variaciones dependen de cómo quiere vivir la persona. En una ciudad muy grande como Melbourne o como Sydney, acomodación privada muy cerca al centro de la ciudad puede estar por el orden de los $350 la semana. ¿Por qué tiene una variación grande? Si ya esa acomodación privada la compartimos con una persona más, pues baja significativamente. Si esa acomodación la cambiamos a irnos un poco más fuera de la ciudad, baja significativamente. Pero hay la opción de casas de familia, hay la opción de compartir apartamentos, residencias estudiantiles también, que rondan en ciudades grandes entre los 200 y los $300 la semana. Se estima que un estudiante internacional más o menos vive con $1,500, $2,000 australianos al mes, pero pues depende mucho de cómo quiera vivir, porque la mayor parte de los costos vienen de acomodación y de transporte. Si se mueve en bicicleta, si camina, pues cambia totalmente ese valor. Ok, Natalie Zanabria pregunta, ¿cuáles son las expectativas para abrir fronteras para que entren los estudiantes internacionales a Australia? El primer ministro hace poco ya dio unas declaraciones donde se anuncian ciertos pasos que se van a empezar a tomar con base en los porcentajes de vacunación. Entonces confiamos en que cuando se llegue a porcentajes de aproximadamente el 80% para población adulta, se empiece a dar el ingreso
de estudiantes internacionales. Estos temas cambian todos los días, pero confiamos en que los próximos meses ya veamos mucho más luz en este aspecto. Adicionalmente a esto, los diferentes gobiernos estatales están recibiendo autorizaciones para programas pilotos para permitir el ingreso de estudiantes. Entonces, en resumen, no hay una fecha definitiva, pero estamos viendo, digamos, que señales positivas en ese aspecto. Ok. Alicia Rodríguez pregunta, ¿desde cuándo se puede volver a solicitar la visa estudiantil? En teoría, el proceso de visa está abierto, pero pues no es lo más recomendable hacer una aplicación sin tener una fecha certera. Entonces, es desde el Departamento de Asuntos Internos, por medio de su embajada en Chile, que hará anuncios oficiales a medida que haya cambios en ese aspecto. Entonces, en este momento no es lo ideal, pero sí esperamos ver en las próximas semanas anuncios en ese aspecto. Perfecto. Santiago pregunta, ¿para adquirir una visa de estudio es necesario tener paga la matrícula o la carta de beca de Colfuturo es suficiente? La embajada exige un soporte financiero que se calcula con base en tiquetes, manutención y tuition. Normalmente cuando se ingresa a una universidad, es aceptado por una universidad, se paga primer semestre, se demuestra el segundo como evidencia a la hora de aplicar. La carta la carta de Colfuturo puede ser suficiente para algunos de esos aspectos dependiendo de cómo se haya hecho el planeamiento con Colfuturo, pero pues la sola carta no sé si sea suficiente. Estos son unos temas muy específicos de visas, pero digamos que a grandes rasgos así es que se maneja. Perfecto. Diego pregunta, ¿es posible aplicar a una maestría o doctorado con nivel B2? No. Bueno, aplicar sí, ser aceptado con oferta full, no. El nivel de inglés no es negociable a la hora de aplicar, de ser aceptado full para una universidad australiana. Tradicionalmente para estudios de maestría o doctorado, el nivel necesario es un 6.5 académico IELTS, que es más un equivalente a un C1. Entonces, para el proceso de Colfuturo tengo entendido que sí pueden hacer la aplicación, en la universidad si hay un nivel inferior, pero ya para ser aceptado full sí tiene que tener el nivel requerido. Perfecto. Luciano pregunta, si se quiere quedarse a trabajar, ¿exigen algún requisito? ¿Hay que hacer alguna cosa para quedarse a trabajar? Es un proceso totalmente diferente. Una de las opciones es la visa de post-studies y se hace una maestría de 2 años que les permite trabajar por aproximadamente 2 años. Ya si quisieran algo adicional, ya tendrían que explorar opciones más complejas como un patrocinio por parte de un empleador o una visa de residente. Ok. Pedro pregunta, ¿hay cursos de inglés disponibles que puedan ustedes ofrecer? Sí, Australia es de los países líderes en la enseñanza de inglés y Colfuturo tiene un programa buenísimo de perfeccionamiento de idiomas donde tiene convenio con 4 o 5 universidades australianas de la más alta calidad. Entonces es una opción y es de las mejores también a nivel mundial. No lo tocamos en detalle ya que pues el enfoque principalmente es programa de crédito beca, pero digamos que la enseñanza del inglés también es una opción y es una opción bien interesante estudiándolo en universidades australianas. Ok. Hernán pregunta, ¿con cuánto tiempo de anticipación hay que aplicar a la visa de estudiante? Más o menos, ¿cuánto recomiendas? Ahorita todos los tiempos, digamos que están variados, pero tradicionalmente siempre se hablaba de 6 a 8 semanas que duraba el procesamiento de visas. En estos momentos nos toca esperar a ver cuándo se abren fronteras, cuándo se reabre todo el proceso, digamos, de manera normal y ver si hay cambios en requisitos. Entonces, pues en este momento creo que no, cualquier fecha que se diga no puede cambiar fácilmente, por eso es mejor esperar los próximos meses, dependiendo de cómo vayan dándose las cosas en Australia para aplicar.
Pero en condiciones normales, si estamos hablando de empezar en primer semestre del 2021, los estudiantes están aplicando ahorita tipo septiembre, octubre, para recibir la aprobación con tiempo y poder planear su viaje con más facilidad en pre-COVID. Ok, Mayerly pregunta que si afecta si ella tiene una visa negada de Estados Unidos como estudiante al aplicar a la No, visa de sí, Australia. nuevamente son temas competencia del Departamento de Migración, pero nunca ha sido una barrera porque cada caso es analizado individualmente sin ningún tipo de prejuicio por este tipo de cosas. Entonces no hay una generalización en ese aspecto que diga que no se puede o que una visa va a ser negada por esa razón, que es una razón bastante común en Colombia. Aicardo pregunta qué tan fácil sería conseguir trabajo para un estudiante internacional en Australia. Mi posición es que no es fácil conseguir trabajo en ningún país del mundo. Esa es mi experiencia personal y Australia no es la excepción. Lo que sí puedo decir es que un 95% de los estudiantes colombianos en Australia trabajan y consiguen trabajos y muchos consiguen trabajos de todo tipo, profesionales, no profesionales, casuales. Entonces, no es fácil y depende mucho de la experiencia laboral, de la suerte, de los contactos que tenga cada persona, pero sí debo decir que la mayoría de estudiantes colombianos siempre trabajan. Ok. Alicia pregunta si es necesario estar vacunado contra el COVID para entrar a Australia. En este momento las fronteras están cerradas, entonces solo hay acceso a ciudadanos y residentes con ciertas restricciones, entonces debemos esperar qué requisitos establece el Departamento de Migración una vez haya esa apertura. Ok. Camila pregunta que si en el momento de hacer la visa es necesario presentar una solvencia económica Sí, para... sí. Pues en el caso de Colfuturo, la carta de aprobación, pues ayuda en este proceso. Ok. Sara pregunta, ¿es posible ir primero a fortalecer el idioma y luego entrar a un posgrado? ¿Hacer todo el proceso crédito beca desde Sí, allá? Se puede. sí, la mayoría de estudiantes, en general, no Colfuturo, van a estudiar inglés y después miran opciones de posgrado estudiante en Australia y se puede hacer esa renovación de visa en Australia o hacer esa aplicación a una visa para posgrado. Ok. Y Carlos Carranza pregunta, ¿Gold Coast se considera como una zona regional? Sí, Ok, perfecto. Y Pablo pregunta, ¿puede haber alguna restricción de trabajo a raíz de la pandemia? Camilo nos mencionaba un máximo de 20 horas semanales, no sé si puede haber alguna modificación. durante pandemia ha habido algunas modificaciones, no en restricción, todo lo contrario, en permitirle a algunos estudiantes o no solo trabajadores de algunos sectores que se vieron afectados por COVID para que pudieran trabajar más tiempo. Casi todas estas medidas han sido y serán temporales mientras se supera los efectos de la pandemia, entonces seguramente volverán a los niveles normales, que son 40 horas quincenales y tiempo completo en vacaciones. Pero por el momento, aparte de esos cambios que creo que van a ser temporales, no se ha anunciado nada más. Perfecto. Respecto a todas las preguntas que han hecho sobre el programa Crédito Beca, que son bastantes, los invito, mensualmente hacemos 2 charlas en las que específicamente explicamos absolutamente todo. Es el primer viernes de cada mes a las 8 de la mañana y el segundo sábado de cada mes a las 9:30 de la mañana. Esta programación la pueden encontrar en nuestra página web colfuturo.org o si tienen dudas más puntuales nos pueden escribir a nuestro correo yo soy futuro@colfuturo.org. Ahí vamos a estar respondiéndoles todos de manera personalizada para que se sientan mucho más tranquilos en cuanto al proceso de Colfuturo. Creo que no tenemos más preguntas, Camilo, respecto Creo que a había la... una última de Michelangelo. Sí. ¿Alguna ventaja en cuanto a costos de matrícula a la que se puede acceder si se está en Australia? No necesariamente, simplemente estando en Australia
pues hay más cercanía con las instituciones y posiblemente se llegue a información adicional, pero el hecho de estar allá no cambia en ese sentido Ujú. significativamente. Perfecto. Y Alexis también pregunta, ¿cómo ha sido la reapertura en las universidades? ¿Están operando de manera presencial o virtualmente? Esto varía mucho porque los diferentes estados tienen diferentes medidas en temas de bioseguridad. Entonces, hasta hace unos meses que los casos eran casi no existentes, pues habían dado apertura y estaban estudiando presencialmente. En este momento las cosas están cambiando día a día en diferentes estados, entonces hay medidas un poco diferentes que pueden afectar las diferentes universidades. Entonces, digamos que no hay nada unificado en ese sentido, sino depende del estado donde estén ubicadas las universidades. Pero sí, hace un par de meses las universidades habían abierto y estaban teniendo clases presenciales. Ok, perfecto. Y Sara Parra pregunta, ¿dónde se pueden mantener informados sobre el estado de las fronteras para estudiantes? ¿Alguna web recomendada que les puedas dar? Sí, la web principal es la página del Departamento de Asuntos Internos, eh, que es Home Affairs. Si ponen COVID Home Affairs Australia, van a encontrar el link más relevante y el único confiable. Las noticias que se dan en diferentes medios no son confiables. Entonces, lo único confiable y oficial en los temas relacionados con apertura de fronteras son los anuncios del Departamento de Asuntos Internos. Listo, perfecto. Creo que ahora sí, ya no tenemos más. Muchas gracias, Camilo, por acompañarnos, por tu tiempo y por toda esta información. Creo que fue muy valiosa para todos nosotros. Con mucho gusto. Vale. Entonces, un buen día para todos y espero que puedan escoger Australia como destino educativo en un futuro cercano. Perfecto, muchas gracias. Recuerden que este video se Gracias. los vamos a enviar a sus correos, entonces no se preocupen, que estén muy bien y hasta luego. Gracias, Alejandro.